Hola, bienvenidas todos a los temas del día en Telesur. Soy Janet Pérez Moya, estaré con ustedes los próximos 27 minutos y aquí les estaremos contando acerca de los temas, de los asuntos más importantes de esta jornada. Comenzamos de inmediato con nuestra pregunta del día. Usted puede participar con nosotros, aquí la tiene en Twitter. Brasil, el Supremo Tribunal solicita incautar celulares de Jair Bolsonaro y su hijo. Serían parte de investigación por presunta interferencia en Policía Federal. ¿De cuánta independencia goza la justicia del país? Usted puede opinar en Temas Telesur. Esta es nuestra pregunta del día y vamos a comenzar de inmediato con los temas más relevantes de la jornada. Este viernes, Siria, junto a sus hermanos palestinos albergados en Siria, celebraron el Día Mundial de Al-Quds, ocasión que este año coincide con el último día del Ramadán. Debido a la pandemia, la celebración este año se produjo en forma de marcha de vehículos. La actividad partió desde la emblemática Plaza de los Omeyas en el centro de Damasco y recorrió toda la autopista capitalina de Al-Masej. Un acto que sirvió para ratificar a Jerusalén como capital de Palestina. Durante la actividad, los participantes llamaron a estrechar filas a nivel mundial frente a los planes de Israel de anexar más tierras palestinas y en contra del llamado Acuerdo del Siglo, plan de paz promovido por Estados Unidos que, según los palestinos, busca consolidar la ocupación israelí en tierra palestina. En este día histórico, el Día Mundial de Al-Quds, nos apegamos a la relación histórica que mantenemos con Siria e Irán. Siria es el corazón latente del mundo árabe y actualmente enfrenta una magna conspiración universal debido a su apoyo a la causa palestina y aún así sigue apoyando nuestra causa. Y nosotros agradecemos la lucha de Siria, su liderazgo y ejército por la liberación de toda Palestina. En nombre del pueblo palestino, que vamos a continuar la lucha por la liberación de Palestina. Y no vamos a renunciar ni un palmo de tierra de Palestina y tampoco de la tierra de nuestra capital, Al-Quds. Desde la ciudad de Damasco, en Siria, Hisham Wanus con más detalles. Hisham, te saludamos. Hola colegas, saludos amables televidentes. En Siria, a pesar de la pandemia del coronavirus y de la difícil situación que vive el país debido a las consecuencias de casi 10 años de guerra terrorista impuesta y de bloqueo económico occidental, los sirios junto a sus hermanos palestinos albergados en Siria y también representantes de Irán y del movimiento de resistencia libanesa Hezbollah celebraron el día de hoy el Día Mundial de Al-Quds. Una marcha de vehículos salió de la emblemática Plaza de los Omeyas en pleno centro de Damasco y recorrió la avenida capitalina de Al-Masej, donde los participantes izaron banderas de Siria, Palestina ocupada, Irán y del movimiento de resistencia libanesa Hezbollah y corrieron consignas en contra de la ocupación israelí y de su aliado Estados Unidos. Los participantes en esta marcha condenaron la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital del ente sionista de Israel y de trasladar la embajada estadounidense a esta ciudad santa. También condenaron la decisión de la coalición gubernamental de Benny Gantz y de Benjamin Netanyahu de anexar más territorios palestinos ocupados en Cisjordania y también el norte del Mar Muerto y en el Valle del Jordán. Asimismo, manifestaron su rechazo al llamado Acuerdo del Siglo, que le priva a los palestinos de sus derechos legítimos en el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital y el retorno de los refugiados, un plan que denuncian promovido por parte de Estados Unidos bajo la excusa de impulsar las negociaciones de paz entre palestinos y israelíes, considerando a este Acuerdo del Siglo como una bofetada del siglo. Hay que destacar también que los manifestantes en representación del pueblo sirio y del pueblo palestino y asimismo todos los pueblos libres del mundo ratificaron su determinación de continuar la lucha armada hasta la liberación de Palestina ocupada y los demás territorios árabes ocupados, incluido el Golán sirio, y también dirigieron un llamado al mundo entero para estrechar filas en contra de los planes expansionistas, colonialistas, sionistas y estadounidenses materializados en el llamado Acuerdo del Siglo y la decisión israelí de anexar más tierras palestinas
musulmanas en Cisjordania. Cabe destacar por último que esta celebración ocurre en paralelo con los preparativos que llevan a cabo los devotos sirios para la celebración de la fiesta del fin de Ramadán, puesto que el Día Mundial de Al-Quds este año coincide el último día de Ramadán y coincide también con los preparativos para la celebración de la fiesta del mes de ayuno musulmán, preparativos que al igual que la celebración del Día Mundial de Al-Quds este año debido a la pandemia se han limitado al máximo. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Gracias, Hicham, por el reporte. Y el 7 de agosto del año 1979, el imán de Irán, Ruhollah al-Musawi al-Jomenei, designó el Día de Al-Quds. La constatación que Palestina ha estado y estará en el centro de las preocupaciones de aquellos que aman la justicia y la libertad de los pueblos. El imán Jomenei designó el último viernes del mes de Ramadán. Entonces, también se ha convertido en símbolo de apoyo a Palestina y de rechazo a los ocupantes israelíes y sus crímenes. La actividad se enmarca en las exigencias por el derecho a la autodeterminación de Palestina, que implica el fin del sionismo, que desde el año 1948 ocupa unilateral e ilegalmente el territorio palestino. Le reiteramos ahora nuestra pregunta del día para que pueda participar con nosotros. Brasil, Supremo Tribunal solicita incautar celulares de Jair Bolsonaro y su hijo. Serían parte de la investigación por presunta interferencia en Policía Federal. ¿De cuánta independencia goza la justicia del país? Opine en @temastelesur. Al final de nuestro programa conoceremos las respuestas a nuestra pregunta del día. Nuestra imagen del día nos lleva hasta Grecia. Esta semana la Acrópolis de Atenas, monumento emblemático de la antigüedad, reabrió al público al igual que todos los sitios arqueológicos del país. Con esta imagen del día nos vamos a la primera pausa en Temas del Día. Vamos con nuestro segundo tema de la jornada. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó la confiscación del teléfono del presidente Jair Bolsonaro y de su hijo Carlos Bolsonaro, donde podría haber información clave en la investigación que se le sigue por presuntas injerencias en la Policía Federal. Más en nuestro segundo tema del día. La orden judicial se sustenta en denuncias presentadas por parlamentarios de oposición que solicitaron la incautación del dispositivo del presidente y el de su hijo. El fiscal general Augusto Aras deberá gestionar la medida instruida por el Poder Judicial. La investigación busca determinar la veracidad de las acusaciones del exministro de Justicia, Sergio Moro, quien afirmó que el mandatario brasileño habría intentado obtener información privilegiada de los investigadores sobre las indagaciones relativas a sus familiares y amigos. La investigación que cursa contra Bolsonaro inició tras la acusación del exministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, quien bajo juramento puso su móvil a disposición de la justicia y autorizó la obtención de copias de sus diálogos con Bolsonaro. Moro, quien como juez se hizo popular por encarcelar al expresidente Lula da Silva, declaró ante la policía que Bolsonaro quería que él sustituyese al jefe de la Policía Federal de Río de Janeiro, entidad donde cursan investigaciones que involucran a sus hijos y a algunos aliados. En información revelada por la emisora CNN Brasil, el presidente envió en marzo por WhatsApp el siguiente mensaje: Moro, tienes 27 superintendencias policiales. Yo solo quiero una, la de Río de Janeiro. Cuando el 23 de abril el presidente le comunicó que destituiría al jefe policial, Moro le contestó que de producirse dejaría el cargo, algo que terminó por suceder a finales de este mes.
La apertura de juicio político en Brasil tiene los llamados crímenes de responsabilidad, uno de los causales que podrían llevar a un proceso de impeachment a Bolsonaro, apellido muy sonado por estos días en los tribunales del país suramericano. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, tiene en su despacho al menos 19 pedidos de apertura de juicio político contra el mandatario. Además, su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, es investigado por la Policía Federal por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero. El diputado Eduardo Bolsonaro tiene al menos 4 denuncias en la Cámara de Diputados que, de ser aprobadas, culminarían con su destitución. Según la última encuesta de Datafolia, un 45% de los consultados está a favor del juicio político contra el mandatario. Hasta el momento, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, se ha resistido a examinar las denuncias contra Bolsonaro. Esta situación podría cambiar si se demuestra en los tribunales que son ciertas las denuncias del ex magistrado Sergio Moro. Desde Río de Janeiro, André Vieira nos cuenta más. Bienvenido, André, un gusto saludarte. Hola, sí, Janet, saludos para ti y para la audiencia aquí de Temas del Día. Janet, todo este proceso, todas esas cuestiones que ustedes ya presentaron, ya es algo muy grave para el presidente Jair Bolsonaro, pero ahora acaba de salir una verdadera bomba para el gobierno de Jair Bolsonaro. Eso porque recordemos que Jair Bolsonaro está siendo investigado en un proceso donde es acusado de interferir en la Policía Federal, lo que causó de hecho la renuncia del exministro de Justicia, Sergio Moro. Lo que pasa es que Sergio Moro había afirmado que en una de las reuniones ministeriales del presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro estaría hablando claramente que quiere interferir en la Policía Federal para preservar su familia. Lo que pasa es que esta reunión fue grabada por el propio gobierno de Brasil. Esta grabación fue para la Suprema Corte y lo que pasa es que en este momento todas las televisiones aquí de Brasil están hablando, publicizando el video de esta reunión donde Bolsonaro claramente afirma que quiere interferir en la Policía Federal. Utiliza de hecho palabras que no nos cabe decir ahora, pero son palabras que busca justamente, afirman que quiere salvar su familia, que quiere cambiar la policía, el superintendente de la Policía Federal aquí en Río de Janeiro, justamente para preservar su familia. Jair Bolsonaro también en ese video afirma que está a favor del armamento, diferentes cuestiones que ya se sabían, ya eran conocidas, y que quiere incluso armar la población para defenderse de una posible dictadura, de que sería fácil aquí en Brasil hacer una dictadura, pero que quería armar la población para defenderse de una posible dictadura. Son discursos diferentes y de hecho el actual ministro de Educación aquí de Brasil afirma con términos que en diferentes lugares de Brasil existen vagabundos. De hecho, en la Corte Suprema que existen vagabundos que por estas personas, estos jueces saldrían detenidos de ahí. O sea, una reunión verdaderamente antidemocrática, una cosa que ya se sabía de bastidores, que ya se conocía de esas posiciones, pero ahora es un video largo, un video de una reunión con todos los ministros de Jair Bolsonaro, donde claramente se afirma y donde se hacen de hecho amenazas a los otros poderes de la República, donde también ahí en ese video se habla claramente o existe una prueba concreta que deberá ser analizada por la justicia, por supuesto, pero es una prueba concreta de la interferencia de Jair Bolsonaro en la Policía Federal, lo que podría incluso significar una nueva apertura de impeachment. Ya son más de 30 pedidos de impeachment que están ahí en la Cámara de los Diputados, que deberá ser o no analizada por el presidente de la Cámara. O sea que en resumen, el video fue lanzado ahora, una verdadera bomba para el gobierno de Jair Bolsonaro, que más temprano, hace algunos minutos, la noticia era justamente otra, porque uno de los ministros de Jair Bolsonaro, un general del ejército, hizo una amenaza clara a la Corte Suprema que si detiene al teléfono del presidente, Brasil podría vivir consecuencias imprevisibles. Este general Heleno afirmó una clara amenaza a la Corte Suprema si detiene el teléfono de Jair Bolsonaro. Esta era una noticia, pero
esto nos suena como una cortina de humo, porque en ese momento la noticia principal aquí de Brasil es justamente la publicidad que se hace ahora de este video, una verdadera bomba, compañera, para el gobierno de Jair Bolsonaro. Muchísimas gracias, André, por el reporte. Estaremos al tanto del tema y también le daremos seguimiento desde la opinión de nuestros usuarios, porque esa es precisamente nuestra pregunta del día. Así despedimos a André y le invitamos ahora a repasar otros temas que también son noticia en esta jornada. Revisemos ahora la cuenta de nuestros corresponsales y esta es Karina Cartagena desde Estados Unidos. Informa en su cuenta de Twitter: el Departamento de Defensa de Estados Unidos negó tener intenciones de interceptar tanqueros iraníes que llevan combustible a Venezuela. No soy consciente de ninguna operación en marcha, aseguró el portavoz de la cartera de defensa, Rad Hoffman, en rueda de prensa. Nuestro corresponsal Hernán Tobar desde Colombia: ha causado controversia que el exministro de Agricultura del gobierno de Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias, que fue condenado a 17 años por el desvío de fondos destinados a campesinos para favorecer a terratenientes por una tutela, logre que su condena sea revisada. Nos vamos ahora hasta Chile con la cuenta de nuestra compañera Paola Dragnik. Curva de contagios en Chile sigue en aumento. Escuchamos. 61.857 casos. Es la última cifra que ha entregado el Ministerio de Salud aquí en Chile de personas contagiadas por coronavirus, y la cifra de fallecidos asciende ya a 630 en este día donde se cumplen una semana ya de la cuarentena total aquí en el Gran Santiago, y que además se ha anunciado se extiende por una semana más, justamente buscando controlar este pic de contagios que ya va aproximadamente en los 4.000 casos diarios. Nuestro tema de la semana es sobre Venezuela. El gobierno de este país presentó nuevas pruebas en torno a la denominada Operación Gedeón, que vinculan a bandas criminales de Colombia. En este mismo escenario, el Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una reunión extraordinaria con el propósito de discutir la incursión del pasado 3 de mayo. Por otra parte, este viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la restitución del servicio de televisión por suscripción DirecTV en el país. Nos acompaña Leonel Retamal, nuestro corresponsal en Venezuela. Con él abordaremos estos temas. Bienvenido a Temas del Día, Leonel. Hola, Janet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comencemos por hablar de esta Operación Gedeón, un tema que se ha estado tratando muchísimo en Venezuela desde el 3 de mayo, e incluso antes ya se anunciaba esta posible intervención. Hablemos sobre los últimos hechos. Claro, lo que ha ocurrido recientemente es nuevas pruebas que entrega, que aporta el gobierno venezolano. Lo hizo el ministro de Comunicación, estableciendo las responsabilidades que están detrás y comprobando la teoría del gobierno venezolano de que aquí hay una triangulación entre sectores de narcoparamilitares colombianos, también sectores de la extrema derecha venezolana, y en la cúspide de este triángulo está Estados Unidos como autor intelectual. Ha planteado también de que hay una vinculación del gobierno de Colombia, ha hecho emplazamientos a que se investigue este caso, puesto que Venezuela en reiteradas ocasiones ha entregado las coordenadas precisas de la ubicación de estos campamentos donde se entrenarían estos mercenarios, y que finalmente redunda en que se produzcan hechos como esta incursión fallida, fracasada del pasado 3 de mayo. Hay investigaciones en curso, hay 66 personas que están detenidas, que están siendo investigadas por distintos casos como traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero en el caso de los venezolanos, y en este tanda de detenidos se encuentran 2 ciudadanos estadounidenses. El fiscal también habló esta semana, el fiscal general de Venezuela, entregó las cifras y lo pasamos a escuchar a continuación, donde él menciona cómo avanza este proceso. Han sido detenidos, están a la orden de la justicia 66 implicados en estos hechos. Se han librado 99 órdenes de aprehensión, de las cuales 63 aún no se han materializado y están en marcha. Recordemos que muchas de estas personas están fuera del país, entre Colombia y los Estados Unidos de América. Se han realizado hasta la fecha 11 audiencias de delación.
Este mismo tema también se llevó al Consejo de Seguridad de la ONU. Estaban hablando allí con respecto a las implicaciones de los diferentes países y también con las pruebas que aportaba Venezuela. Exacto, este consejo fue solicitado a petición de Rusia precisamente para abordar en específico el tema de la incursión de los mercenarios. Estados Unidos volvió a rechazar ya oficialmente que tengan alguna implicación en el diseño o la ejecución o en el diseño autoral de esta incursión, pero las pruebas y lo que la mayoría de los países que expusieron ahí señalaron que Venezuela tiene derecho a su autodeterminación, a resolver sus problemas de forma pacífica y con los propios actores de la política nacional. Rechazaron, por lo tanto, cualquier forma de intervencionismo y pusieron por delante el diálogo. Tenemos el sonido de lo que dijo la representante estadounidense y lo que señaló también Samuel Moncada, quien es el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. Lo pasamos a escuchar a continuación. Es desafortunado que algunos miembros del Consejo hayan insistido en hacerle perder el tiempo. La carta del gobierno ilegítimo de Maduro para esta reunión es una compilación de acusaciones falsas y fantásticas. Desafortunadamente, por segunda vez en un mes, nuestro colega ruso se ha mantenido en esta tarea de culpar a los demás por sus malas opciones. Les voy a decir acá que Estados Unidos no tiene ningún plan de cooperar con este intento de evitar responsabilidades. En una carta al Consejo de Seguridad del 13 de mayo del 2020, demostramos al mundo las agresiones armadas en contra de mi país, que han sido una evidencia clara de que el gobierno de Estados Unidos con Colombia facilitaron la planificación, capacitación, financiamiento, incluso hoy están protegiendo grupos de mercenarios y terroristas que ejecutaron ataques con el objetivo de penetrar, primero, llevar a cabo asesinatos indiscriminados de la población civil. Segundo, asesinatos selectivos en contra de funcionarios del gobierno. Y tercero, asesinar al presidente Maduro. Esto es una violación clara de la Carta, del derecho internacional y de numerosas resoluciones del Consejo, que son obligatorias para todos los Estados miembros. Bueno, esta era la discusión, las dos posturas que se desarrollaron ese día, pero fue mayoritaria la postura a favor de Venezuela de rechazar el injerencismo y sobre todo tomando en consideración comentarios y llamados que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas al cese de hostilidades, al cese de tensiones políticas en el mundo y abocarse a luchar contra la pandemia de la COVID-19. Precisamente por el momento en que estamos viviendo. Exacto. Sobre la coyuntura también hay información de esta semana, información de esta jornada específicamente, y es sobre la señal de DirecTV, algo que había dado mucho que hablar para venezolanos y para el resto de las personas que también, por ejemplo, veían la señal de Telesur a través de DirecTV en diferentes puntos. Exacto, eso ocurrió en horas del mediodía aquí en Venezuela. Un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que se pronunció respecto a una apelación que hizo un grupo de usuarios para restituir la señal de DirecTV o para lograr algún resarcimiento. ¿Qué ocurrió? El martes pasado la señal de DirecTV se dejó de ver y lo comentaban profusamente en las redes sociales. Esto se debió, según el comunicado oficial de ellos, a que debido a las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela se producía un choque de legislaciones y ellos decidieron salir porque la legislación venezolana les exigía la presencia de todos los canales en su parrilla programática. Entonces, ¿qué determinó hoy el Tribunal Supremo de Justicia? Que la señal sea restituida a la brevedad, ordenó una toma de posesión de la sede, de los muebles e inmuebles de la empresa aquí en Venezuela y además una comisión interventora de parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para restituir el servicio, proteger a los trabajadores y a los consumidores para que se mantenga el servicio de la señal como es debido según la concesión que tiene esta empresa aquí en Venezuela. Muchísimas gracias, Leonel, por estar con nosotros. Gracias por debatir este tema de la semana y estaremos, por supuesto, contando contigo desde nuestra corresponsalía aquí en Caracas. Gracias por estar con nosotros, Leonel. Vamos de inmediato a revisar nuestros temas y la respuesta a nuestra pregunta del día. Vamos de inmediato a ver qué dijeron los usuarios.
Al inicio de nuestro programa les preguntábamos, Brasil, el Supremo Tribunal solicita incautar celulares de Jair Bolsonaro y de su hijo. Serían parte de una investigación por presunta interferencia en la Policía Federal. ¿De cuánta independencia goza la justicia del país? ¿Cuál es su opinión? Vamos a ver. Tenemos este tuit de Gilberto Pereira. Viendo el caso de Lula, es muy difícil creer en la independencia de los tribunales brasileños. Es más factible la idea de control de daños en pro del status quo y en favor del gran capital. Así funciona el lawfare. En otras respuestas, esta es la cuenta de Alex Auslieve. A esos teléfonos de la familia Bolsonaro encontrarán suficientes pruebas de delitos como para separarlos del gobierno. Han hecho mucho daño a Brasil y a las relaciones internacionales con países hermanos. Esta es la respuesta de Miguel Bolaño. El Poder Judicial brasilero está permeado por la corrupción. Esto se pudo percibir con la injusta condena a Lula. Además, el Poder Ejecutivo interfiere en sus decisiones. Por eso carece de una plena independencia como sucede en la mayoría de los países de la región. Carlos Pereira opinó, no existe mucha independencia en la justicia brasilera, pero hay una leve esperanza de confianza. Esta es la última respuesta. Guillermo Lescano, muy buenas tardes. La justicia del país brasileño no goza de independencia, está corrupta la justicia brasileña. Desde Argentina se ve una muy clara desconexión dentro del gobierno brasileño. Gobierno aquí entre comillas. Estas son las respuestas a nuestra pregunta del día que compartíamos con usted en esta emisión. Llegamos al final de nuestros temas del día. Usted puede mantenerse informado a través de la señal de Telesur y nuestra parrilla de programas informativos, donde abordaremos estos temas y muchos otros que seguro son de su interés. Gracias por estar con nosotros.